transverso y el duodeno, ¿sale? Pero en ambos casos se ha tratado de hacer translúcido o de hacer evidente la emergencia de la pelvis renal de ambos lados y el nacimiento de los uréteres, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre los uréteres. Realmente, si pensamos en la estructura de los uréteres, su tamaño y su extensión, en realidad no son estructuras aparentemente significativas. En el caso de ambos uréteres, aquí se puede hacer fácilmente una analogía de su forma comparado con una estructura tubular, con un cilindro, ¿sale? Por lo tanto, teóricamente tendría dos bases, una base superior, una base inferior y una pared, ¿sale? El uréter comparte una característica con la vesícula biliar, con el tubo digestivo en términos generales, y esa característica es que está compuesto de profundo hacia superficial por una mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿sale? La submucosa en el uréter es prácticamente, prácticamente muy delgada, ¿sale? Algunos incluso debaten su existencia, pero ahorita lo dejaremos como que sí existe. Y en el caso de la muscular, prácticamente no presenta fibras circulares. Sin embargo, se ha documentado que el uréter presenta unos movimientos que se llaman peristalsis. Estos movimientos peristálticos están presentes en el tubo digestivo de cualquier animal y son una serie secuencial de contracciones. Gracias a esta serie secuencial de contracciones, el alimento o el contenido de esas cavidades solamente se moviliza en una dirección. ¿Vamos yendo hasta acá? Por cierto, me estoy dando cuenta de que lo que intentó dibujar el maestro de Pharma ahí es un glomérulo con su cápsula de Bowman. Así que no me quejo de mis dibujos. Bueno. Ahora, ¿qué cosas tenemos que aprender sobre el uréter? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, fíjense que como secuencia de la vía renal, y al ser la parte más estrecha, es particularmente susceptible de que se atoren aquí las piedras renales, los cálculos renales, o dicho de manera más propia, litos renales, ¿ok? Entonces hay tres zonas donde se producen estrechamientos en el uréter. Algunos dicen que 4, pero nos vamos a quedar con esas tres zonas de estrechamiento del uréter. La primera zona justamente es su origen, ¿ok? El sitio donde la pelvis se transforma en una estructura de cono truncado a una estructura de cono tubular, justamente en este sitio en ambos lados, se produce el primer estrechamiento conocido como estrechamiento hielo-ureteral, ¿sale? Es bien importante, por cierto, a partir de aquí en adelante también que usen adecuadamente el término. Cuando se trata de los conductos que van de la pelvis o del riñón hacia la vejiga, se llaman uréteres. Cuando se trata del conducto que finalmente evacúa la orina fuera del cuerpo, se llama uretra, ¿sale? Es bien importante porque si no, imagínense, en vez de cortarle el uréter, le cortan la uretra y pues miren, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces podemos ver que después de este estrechamiento, el uréter permanece retroperitoneal en casi toda su extensión. Pero aquí podemos ver cómo tiene, permítanme, lo subo un poquito más por si no alcanzan a ver. Ok, entonces desciende el uréter y aquí podemos ver cómo pasa por delante de los vasos ilíacos. Ok, esto ocurre de la misma manera en ambos lados. Bueno, hay muchas relaciones anatómicas aquí dignas de destacar. Lo primero y que no rescata esta imagen es que cuando pasa a rebasar a los vasos ilíacos, oficialmente deja de estar en la cavidad abdominal para entrar a la cavidad pélvica, ¿ok? Esa es la primera cuestión. Entonces, diríamos que su límite neto para dejar de considerarlo una porción abdominal y considerarlo ahora en una porción pélvica, pues es el cruce de los vasos ilíacos, particularmente el cruce de la ilíaca externa. Yo sé que no hemos visto esta parte de la vascularización, pero les explico rápidamente. Ahora sí. Les explico rápidamente. Aquí podemos observar a la arteria aorta que al momento de bifurcarse se transforma en ilíacas comunes, respectivamente ilíaca común derecha e izquierda. Cualquiera de las dos ilíacas presenta nuevamente una bifurcación. De hecho, si un vaso o un conducto se llama común, se va a bifurcar. ¿En qué? Quién sabe, pero se va a bifurcar, ¿sale? Entonces las ilíacas comunes se bifurcan en una arteria que se dirige hacia la parte externa, hacia la parte superficial, y otra que se dirige hacia la profundidad de la cavidad pélvica. Respectivamente, ilíaca externa de mucho mayor volumen
e ilíaca interna. ¿Sale? Entonces el uréter está cruzando la ilíaca externa y brevemente va paralelo a la ilíaca interna. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces la primera cuestión dejó de ser abdominal y se transformó en pélvico. La segunda cuestión rebasó uno de los vasos más importantes del cuerpo humano. Ahorita les explico por qué es importante esta relación anatómica. Y por último, aquí presenta su segundo estrechamiento. Afortunadamente este segundo estrechamiento en realidad no es tan pronunciado como el que estamos a punto de ver. Digamos que si los categorizamos por su altura, superior, medio e inferior, el superior sería el pie ureteral, ya no se alcanza a ver aquí la pelvis renal. El medio sería este, y digamos que es el menos estrecho de los estrechamientos. ¿Vamos bien hasta acá? Aproximadamente el calibre del uréter, no se los mencioné, pero va de los 6 a los 8 milímetros. ¿Ok? Tiene cierta capacidad de distensibilidad, pero aproximadamente va en 6 a 8 milímetros. Bueno. Les decía que algo afortunado es que este estrechamiento no está muy marcado, por lo tanto es poco habitual, sí se puede presentar, pero es poco habitual que un lito se llegue a atorar acá. ¿Ok? Bueno. Seguimos descendiendo y encontramos que el uréter está desembocando en una estructura. Ay, Dios mío, vejiga. Okay. Aquí tenemos el uréter destacado como en blanquito y podemos ver que penetra una estructura que es la vejiga. ¿Okay? En teoría, además de la porción abdominal y la porción pélvica, tiene una tercera porción del uréter, que es conocida como porción vesical o porción intramural. Esto quiere decir que el uréter no desaparece inmediatamente al contactar con la estructura de la vejiga, sino que penetra en su profundidad y paulatinamente va perdiendo su estructura hasta disolverse, por decirlo de alguna manera, en la estructura de la vejiga. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, la tercera porción sería la intravesical, esas porciones del uréter, ¿sale? Porciones del uréter. Y al entrar en la vejiga se produce un estrechamiento, ¿sale? Este sería el tercer estrechamiento. También le podríamos decir estrechamiento vesical o estrechamiento inferior. Y es justo este el estrechamiento más estrecho, y es donde con mayor frecuencia se llegan a atorar los litos durante la migración, ¿sale? Una de las cosas benéficas o afortunadas en los litos renales es que el uréter tiene demasiada complianza, entonces se puede dilatar y seguir permitiendo el paso. Además, sus movimientos peristálticos empujan el lito para que salga, ¿ok? Sin embargo, cuando llegamos a la región de la vejiga, la misma estructura de la vejiga disminuye la capacidad elástica que tiene el uréter. También es por eso que ahí se atoran con mayor frecuencia los litos. No es que ahí se formen, se suelen formar a nivel de la pelvis renal, sino que ahí se atoran. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos repasado? Las porciones del uréter, sus estrechamientos y su relación anatómica con las ilíacas. ¿Por qué motivo se destaca mucho la relación anatómica con las ilíacas? Durante las cirugías ginecobstétricas, sobre todo aquellas que tienden a terminar en una histerectomía, ya sea porque fue programada o porque como una situación de urgencia se modifica el acto quirúrgico para hacer un retiro del útero, se tiene que pinzar o se tiene que colocar un punto para disminuir el flujo de la ilíaca interna, ¿sale? Entonces, como pueden ver brevemente, el uréter fue paralelo a la ilíaca interna, entonces si no se pinza adecuadamente se corre el riesgo de terminar pinzando o terminar anudando tanto a la ilíaca interna como al uréter. Es uno de los, vamos a decir que iatrogenias, ahorita termino de explicar por qué no es de todo iatrogenias, pero vamos a decir que es una de las iatrogenias más frecuentes, terminar pinzando o terminar arrastrando al uréter junto con el pinzamiento de la ilíaca interna. ¿Vamos bien hasta acá? Okay. ¿Por qué les digo que es iatrogenia? La verdad es que no encuentro la palabra adecuada. Bueno, finalmente sí lo llegan a pinzar, que es lo que hacen, despinzan o después del acto quirúrgico y ya que dejó el sangrado y ya que retiraron el útero, ya entonces con más calma va el cirujano o el ginecobstetra, revisa si el uréter está íntegro o está pinzado y ya en ese momento lo despinzan. O sea, es raro que le lleguen a dejar así como tal un punto puesto al uréter, pero sí es frecuente que al momento de la urgencia meten la aguja, amarran, anudan y terminó ahí prensado el uréter, ¿sale? Y si se prolonga mucho la cirugía, bueno, sí puede tener un poquito de manifestaciones clínicas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahora, como podrán ver, el uréter, de todos los órganos que hemos visto, ya es un órgano que sería al mismo tiempo abdominal y pélvico. Recordando que cuando vimos sigmoides, de hecho,
pospusimos ahí la clase de tubo digestivo para terminar de ver esa parte cuando empezáramos a ver pelvis, ¿sale? O cuando empecemos a ver, sí, la cavidad pélvica, ¿sale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí sistema renal y vamos a cerrar ahora el tema de pelvis, ¿sale? Nos estaría faltando vejiga, pero ahorita que cerramos bien el tema de pelvis, sobre todo la parte baja de la pelvis, ya entonces cerramos vejiga. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno. Entonces, ustedes recordarán que vimos en clases pasadas en la pared anterolateral del abdomen, el músculo recto, los músculos oblicuos interno y transverso, el músculo iliopsoas y el cuadrado lumbar. Y por otro lado, creo que no lo vimos nosotros, pero vieron diafragma en tórax, ¿no? ¿Quién se llama? Benito. Perfecto, entonces, podríamos decir que sí sabemos que está cubierto, pero, pues, vivimos en un mundo tridimensional y forzosamente abajo tendríamos que tener una pared, ¿no? Ajá, pero me parece. Sí. Les explico, miren. Hay dos estructuras que a menudo se confunden, que son el diafragma pélvico y el perineo. Sí. El diafragma pélvico se refiere exclusivamente a un conjunto de músculos y tejidos conectivos cuya función es ser el piso de la pelvis, ¿sale? No me parece. Ok, entonces les comentaba, lo que podríamos llamar el piso de la gran cavidad abdominopélvica estaría cerrado por el diafragma pélvico. En esta tabla, que es directamente extraída de la tarjeta idéntica en la tarjeta, hacia esta dirección, o sea, en esta tabla, tienen consecutividad, son estructuras adyacentes. Esto sería lo más profundo, esto sería lo más superficial, ¿ok? Dado que ya estamos ocupando o refiriéndonos al piso de la pelvis, entonces, por extraño que parezca, esto es profundo y superior, esto es superficial e inferior, ¿sale? Yo sé que es parece un poquito contraintuitivo, pero así es. Bueno, entonces, el diafragma pélvico, les repito, básicamente tiene a sus formaciones del tejido conectivo, en este caso a la fase inferior del diafragma pélvico, y los músculos que conforman el diafragma pélvico, ¿sale? Y todo el resto de estructuras de partes blandas, que básicamente serían músculos, más tejido conectivo, tejido adiposo y piel, todo eso en su conjunto terminaría conformando al perineo, ¿sale? Por si queda duda, el diafragma pélvico es parte del perineo, ¿sale? Ya nada más para terminar esa última parte. Bueno, vamos a concentrarnos por lo tanto en el diafragma pélvico, ¿sale? Nada más, ahorita voy a hablar un poquito de las regiones del perineo y ya me voy al diafragma pélvico. En este momento el paciente, o teóricamente nuestro sujeto anatómico, no se puede encontrar en posición anatómica, dado que no se observarían fácilmente las estructuras. Entonces, antiguamente para explorar a los pacientes se usaba mucho una posición conocida como posición de litotomía. Han visto a las mujeres embarazadas cuando les van a realizar tacto que suben las piernas en la mesa de exploración, o por ejemplo, cuando se va a hacer el Papa Nicolau, han visto la posición que adoptan. Bueno, esa posición es conocida como posición de litotomía, ¿sale? Entonces, teóricamente, nuestro paciente lo estamos observando en posición de litotomía, aunque en este caso es un hombre, ¿ok? Entonces, observamos que tomando como referencia anatómica a el ápice del coxis y el borde inferior del sínfisis del pubis, ya tenemos dos vértices, y después tomamos a las dos tuberosidades isquiáticas, ¿sale? Entonces, tuberosidades isquiáticas, ápice del coxis y borde inferior de la sínfisis del pubis, todo esto nos termina delimitando un rombo.
Las 4 estructuras anatómicas que les acabo de mencionar, ¿de hecho no les suenan a algo? Estrecho inferior. El estrecho inferior de la pelvis, entre otros elementos, tiene como límites el borde inferior del disco interpúbico, las tuberosidades isquiáticas y el ápice del coxis. Aquí quedaría relleno esto por el borde inferior de la rama isquiopúbica y aquí quedaría relleno esto por el ligamento sacrotuberoso. Sacrotuberoso. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos el espacio de rombo. Perfecto. Pero encima de todo lo dividimos en 2 triángulos. Un triángulo posterior, conocido como triángulo anal, y otro triángulo anterior, conocido como triángulo urogenital. ¿Vamos bien hasta acá? Aunque lo concebimos como un piso, también tenemos que tener presente que a través de ahí, pues, ¿qué cosas pasan? Bueno, pasan estructuras que forman parte del sistema genital masculino o femenino, pasan estructuras que forman parte del sistema urinario y pasan estructuras que forman parte del sistema digestivo, ¿sale? Entonces también tiene que ser atravesado por esas estructuras. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en el diafragma pélvico. Básicamente el diafragma pélvico está conformado por 2 músculos, ¿sale? Ahorita veremos qué matices tienen estos 2 músculos, pero básicamente está conformado por 2 músculos, ¿ok? El primero de ellos es conocido como músculo elevador del ano, ¿sale? Aquí está marcado con el número 1, el músculo elevador del ano. Bueno, cambiamos de imagen, ya. Aquí hay todavía no estoy hablando del músculo elevador del ano de manera precisa o directa, pero les tengo que decir que aquí hay un grupo de músculos que son denominados, por favor no anoten esto, espérenme unos segundos. ¿Cómo se llaman las partes del coxal? Las partes del coxal. La región ilion. Entonces, si hay esas 3 partes en el coxal, hay unos fascículos, porque realmente no son músculos, unos fascículos musculares que van a ser el sacrococcigio, el pubococcigio y el iliococcigio, ¿sale? Perdón, ya metí la pata, no era sacrococcigio, el primero era isquiococcigio, ¿sale? Isquiococcigio, iliococcigio y pubococcigio, ¿sale? ¿Y por qué me detengo a hacer este comentario? Bueno, lo primero es porque es mnemotécnico, o sea, si hay 3 partes en el coxal, seguramente hay 3 fascículos musculares que lleven los nombres de las 3 partes del coxal. Pero la segunda cuestión es cómo está conformado el músculo elevador del ano. Esa es la cuestión. Ya no la puedo hacer. Denme un segundo, a ver si le cambio así. Ya publico. Ok. Miren, quiero que observen acá. Primero que nada, esto es la vagina, esto es la uretra y esto es canal anal, ¿sale? ¿Vamos a ir hasta aquí? Ok. ¿Desde dónde lo estamos viendo? Desde el interior, ¿ok? Nosotros estamos por debajo del diafragma pélvico ahorita. Entonces, estas fibras musculares, al anclarse en el canal anal y parte del recto, pues es que permiten la elevación, ¿ok? Por eso es un elevador del ano. Sin embargo, partes de este músculo reciben individualmente los nombres, por ejemplo, de pubococcigio, ahorita vemos el pubo rectal, y desde el otro lado vamos a ver el iliococcigio, ¿sale? De hecho acá está el iliococcigio, ¿sale? Iliococcigio, y lo podemos ver aquí, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, el elevador del ano está compuesto de 3 músculos. De hecho, hay algunos autores que pueden encontrar, ahorita no me acuerdo, creo que Gray es el que lo dice,
que son tres músculos diferentes y que el elevador del ano como tal no existe. Nosotros no lo vamos a considerar así, lo consideramos un solo músculo, pero con tres partes fácilmente distinguibles entre comillas. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? ¿Sí? Bueno. La disposición del músculo en términos generales es una especie de abanico cuyas inserciones anteriores van sobre el hueso coxal y cuyas inserciones posteriores van o sobre el coxis o sobre esta pequeña estructura que es el rafe coxígeo o también conocida como cuerpo anocoxígeo. ¿Sale? ¿Vamos a ir hasta acá? Básicamente el cuerpo anocoxígeo es un tejido conectivo que, digamos, se dirige de la punta del coxis hacia el ano. ¿Vamos yendo hasta acá? Bueno. Por cierto, podrán notar que aquí las fibras se llaman tubo rectal, ¿no? Y muchas veces preguntan los alumnos, doctor, ¿por qué si el elevador del ano se inserta en el recto, se llama elevador del ano? Pues es una pregunta muy frecuente. Nuevamente, si mi separador en la parte metálica representa al recto, en la parte azul representa al canal anal, ¿ok? Entonces, aunque el músculo esté insertado en la parte del recto, le eleva todo, ¿no? Entonces sigue elevando al ano, se cumplen las condiciones, ¿no? Es una barbaridad, pero bueno. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Específicamente en el caso de la mujer, el músculo elevador del ano tiene dos componentes adicionales. ¿Me explico con esto? Así como tiene un componente que se llama pubo rectal, tiene unas fibras que contornean a la vagina. ¿Sale? Déjenme ver si por ahí lo dice, ¿no? Ah, bueno, aquí lo está manejando Nether con el nombre de extensiones musculofaciales hacia la vagina, pero de hecho la Target lo llama músculo pubovaginal. ¿Ok? Sería un fascículo exclusivo del músculo elevador del ano que está presente solo en la mujer. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Aproximadamente esta es la misma imagen que acabamos de observar. Nuevamente reconocemos a las estructuras. Aquí tenemos a la vagina, aquí tenemos una parte libre, un triángulo o un espacio que queda libre para que pasen las estructuras, principalmente la uretra, ¿sale? Pero por ahorita no está el tejido que rellena este sitio. Y por otro lado, perdón, voy a tomar un momento digamos que hace rato lo estábamos viendo así y ahora lo observamos perfectamente desde abajo, ¿correcto? Al momento de observar perfectamente desde abajo, entonces podemos observar las fibras del elevador del ano, pero además aquí ya observamos unas fibras adicionales que no formaban parte del elevador del ano, ¿ok? Nombre antiguo, isquiocoxígeo, ¿sale? Isquiocoxígeo, ¿sale? De hecho, no sé si aquí lo estén manejando como isquiocoxígeo. No, perfecto, ¿sale? Entonces, nombre antiguo, isquiocoxígeo. Eso sería el tercer músculo que nos estaba faltando. Estaba el pubocoxígeo y el iliocoxígeo, hasta salió el pubo rectal, pero no salía el isquiocoxígeo, ¿sale? Pero ese es nombre antiguo. El nombre moderno es músculo coxígeo simplemente. ¿Ok? Se debate mucho la función del músculo coxígeo. ¿Por qué motivo? Porque se considera que las estructuras en las que se ancla, es decir, en la porción del isquio del hueso coxal y en el hueso coxis, no dan a una articulación que sea móvil. Entonces, ¿por qué tenemos una estructura contráctil en medio de dos estructuras que teóricamente no son móviles? Bueno, uno de los argumentos es que en realidad esta estructura muscular sirve parcialmente como anclaje para el elevador del ano, ¿ok? Y de esa manera, cuando el elevador del ano requiere una contracción adicional, esto se puede tensar para brindarle ese soporte adicional que necesita el elevador del ano, ¿sale? Sin embargo, su función claramente establecida todavía no está, ¿sale? Bueno, por último, una de las cosas que me gusta de esta imagen de la Target es la diferencia de planos. ¿A qué me refiero con esto?
La primera cuestión es, esta parte, esta representación muscular, si pueden observar, la Target no está diferenciándolo. Es más, arbitrariamente ahorita les voy a decir que de aquí hacia acá están las inserciones del cubococcigio y de aquí para acá están las inserciones del iliococcigio, ¿ok? Lo que me gusta de esta ilustración de la Target es que señala, por decirlo de alguna manera, que las fibras cubococcigias e iliococcigias en realidad son indistinguibles, ¿sale? Netter sí la ponía muy bonito y casi te pone un tabique entre los dos, pero en realidad son indistinguibles. Vamos a ir hasta acá. ¿Cómo decidimos? Ah, pues este es el cacho cubococcigio y este es el cacho iliococcigio. Pues si están en pubis o si están en ilio. Vamos a ir hasta acá. Bueno, y la otra cosa que me gusta de esta imagen de la Target, que tiene que ver con los planos, es que el músculo cuborrectal se muestra profundo con respecto a los fascículos cubococcigio e iliococcigio, ¿sale? Recordando que como lo estamos viendo desde abajo, también estamos más superficiales. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Vamos a cambiar de imagen y ahora vamos a ver las mismas estructuras, pero desde arriba, ¿sale? De hecho, bueno, no se ve el disco interpúbico, como que aquí le falló un poquito el color, pero aquí está el disco interpúbico, esta es la rama superior del pubis, ¿sale? Aquí se ve el acetábulo, y tuvieron que cortar parte de la estructura de las crestas ilíacas para que pudiéramos observar mejor el fondo del estrecho pélvico, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, entonces, nuevamente, aquí estamos observando el cuerpo anococcigio. En este caso, la Target además nos está destacando que de manera inconstante, en donde estaba el cuerpo anococcigio, podemos tener un músculo que la Target denomina como rectococcigio, ¿sale? Es decir, a veces no es puro tejido conectivo, sino que es un músculo rectococcigio, ¿sale? Como estamos en la parte de arriba, aquí se nota claramente estas fibras, incluso está sometiendo una cánula, se nota claramente cómo tenemos aquí al músculo cuborrectal, ¿sale? Lo está separando, lo está demostrando aislado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y en esta vista ya podemos notar parte de los sitios de inserción, ¿sale? Ya no es nada más como que, pues este se insertó a nivel del pubis o a nivel del ilion, sino que podemos observar que aquí hay un tejido conectivo, ¿sale? Aquí tenemos un tejido conectivo, también el tejido conectivo está representado de este lado, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Este tejido conectivo aproximadamente va en el borde interno 2 a 3 centímetros por debajo del estrecho superior de la pelvis, ¿ok? Y este tejido conectivo forma una especie de arco. Claro que en realidad esto es una línea, ¿no? O sea, esto es una línea y esta es otra línea, perfecto, ¿ok? Pero cuando completamos las estructuras de tejido conectivo que están aquí adelante, entonces ya es cuando se observa como si fuera una especie de arco. ¿Vamos bien hasta acá? Y ese arco se conoce como arco tendinoso del músculo elevador del ano, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si en algún momento les preguntan cuáles son las inserciones superiores del músculo elevador del ano, la respuesta tiene que ser el arco tendinoso del músculo elevador del ano, ¿sale? ¿Cuáles son las inserciones inferiores? Varía, dependiendo de si es un fascículo puborectal, pubococcigio o iliococcigio. Y ya el mismo nombre lo están diciendo en los tres casos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Se ven devastados, ¿qué tienen? Mucho sueño, tareas. Ya están en examen. Ya están en segundo parcial de química. Igual que conmigo. Bueno, hasta este punto, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bueno. No se ve. Podemos ver cómo sí está representando también tejido conectivo revuelto con fibras musculares, ¿sale? Nuevamente aquí le está poniendo, no le pone músculo tal cual, sino que le pone extensiones musculofaciales, es decir, extensiones de tejido contráctil y tejido conectivo. Y estas extensiones se van hacia la uretra. Miren, el ano, parcialmente la vagina y la uretra
tienen una envoltura hecha por el músculo elevador del ano, pero al decir envoltura no me estoy refiriendo a una fascia o a un tejido conectivo, me estoy refiriendo a que literalmente las fibras del elevador del ano abrazan al recto, abrazan a la uretra y parcialmente abrazan a la vagina. Como resultado de ese abrazo se produce un engrosamiento de las fibras musculares, sobre todo alrededor de recto y uretra. Y esas fibras musculares quedan formando una estructura de forma redonda que tiene la capacidad de colapsar estos conductos, recto y uretra, parcialmente vagina. ¿Sale? Entonces, las estructuras del elevador del ano forman o terminan ayudando a formar el esfínter anal externo y el esfínter uretral externo. ¿Sale? Como tal en la vejiga, ay, qué aburrida. Estoy pensando en la vejiga y no sé qué otra cosa. Como tal en la vagina no existe un esfínter, ¿sale? Sí se puede integrar el elevador del ano para que produzca cierta capacidad contráctil, pero no existe un esfínter, ¿sale? No existen fibras formando un esfínter. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? Yo sé que suena bien denso y vemos las imágenes y decimos, ay Dios mío, ¿qué es eso? Pero en realidad es mucho más fácil de lo que parece. ¿Ok? Bueno, lo dejamos hasta acá y continuamos hasta por ahí del jueves porque mañana es examen y pasado mañana es revisión. ¿Sale? Por cierto, no sé si los había comentado, pero cuando hagamos revisión de examen, ustedes dicen en la pregunta número 8, no doctor, en mi libro dice otra cosa, tienen 2 días hábiles para meter su recurso de controversia. Si después de 2 días hábiles no se quejan de una pregunta, seguramente sí va a haber preguntas que estén mal, pero ya no voy a modificar calificaciones. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Algo? Sobres.